Listo. Voy a apagar la cámara por lo que les decía. Ok. Bueno, entonces, buenos días. Empezamos a grabar esta primera clase de salud ocupacional o seguridad industrial 1, como les aparezca en sus guías. Y tenemos personas de diferentes técnicas, entonces la guía para todos o para algunos va a tener un nombre diferente, pero pues estamos todos hablando como en el mismo idioma. Les voy a compartir pantalla para mostrarles de pronto los que no han podido ingresar a la plataforma, de pronto para algunos es primera vez, ¿sí? Aunque ayer el compañero Jeffrey nos pasó el link, o nos pasó como una forma de hacerlo. Yo quiero que, espere, yo cierro esto, que es que esto nos interfiere acá. Yo quiero que lo hagamos por acá para mostrarles bien cómo es la cosa. Ok, entonces ustedes ingresan a su Q10, ¿sí? Y pues ahí les aparecen como las guías que tienen en curso. Entonces, pues normalmente les aparece acá académico, educación virtual, y ustedes ingresan ahí a cursos virtuales y ahí tienen pues como sus cursos, ¿sí? Esta es, pues como esto es lo que les debe aparecer a ustedes. Pues esto es lo de la tarea, ¿sí? Yo hoy les voy a hablar un poco acerca de de, de lo que es pues como de la salud ocupacional, de lo que es el concepto, ¿cierto? Espérame un segundo. Acerca un poco de lo que es el concepto de salud ocupacional, de los diferentes temas, ¿cierto? Espérame que por aquí. Bueno, entonces, esto es lo que les debe aparecer, ¿sí? Esto es lo que les debe aparecer y, esperen un segundo acá. Que me están escribiendo por acá. No sé si alguno ha tenido algún problema para ingresar a su plataforma. ¿Han tenido algún inconveniente para entrar? Profe, por mi lado no. No, ok, No, profe, está bien la página. ok. Pues, profe, yo también he podido entrar sin ningún problema. Jeffrey, es que yo escuché otra voz de hombre diferente. Ok, listo. Entonces, bueno, el tema es que ustedes puedan hacer una línea del tiempo con el concepto de salud ocupacional, ¿sí? Recuerden que digamos ese concepto o ese término como tal de salud ocupacional, vamos a hacer como la definición de lo que es salud ocupacional, ¿sí? ¿Qué es la salud ocupacional? La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud del trabajador. Entonces, en ese orden de ideas, antes hablábamos del concepto de salud ocupacional, ¿sí? Pero, eh, pero ahora, hoy en día, de hecho, la mayoría de los resoluciones, decretos, están pues como recopilados en lo que es el decreto 1072 del 2015, donde ya no hablamos de salud ocupacional, sino que hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? SST o el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que es SGSST, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de que solamente vamos a promover y a proteger la salud del trabajador, sino que hablamos
de una disciplina que busca un bienestar físico, mental y social. Espérenme, yo les hago por acá algo. Entonces, decimos que la salud ocupacional, como si estuviéramos en el salón, ocupacional es una actividad multidisciplinaria disciplinaria que promueve y protege la salud, lo voy a poner con mayúscula, la salud del trabajador, y que la seguridad industrial, que es el término que utilizamos hoy, es la disciplina que busca para los empleados un bienestar físico, mental y social. A ver, ¿alguno sabe por qué un bienestar físico, mental y social? ¿Quién me quiere decir? Chicos, a ver, ¿por qué bienestar físico, mental y social? Escucho. Oye, porque se debe llevar de pronto una armonía en el trabajo, porque si de pronto vos estás mal mentalmente, no podrás desarrollar una buena actividad laboral, nunca te vas a poder desempeñar bien. Entonces, de pronto, desde la parte mental, es fundamental que el trabajador se encuentre muy bien. Sí, obviamente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un bienestar físico, entonces obviamente hablamos de, pues, que yo tenga unas condiciones, ¿sí? Que yo esté protegido, que yo esté libre pues nunca estamos libres de que nos ocurra algo, pues siempre vamos a estar como en riesgo, pero la idea es que haya protección física, entonces que haya entrega de PP, ¿cierto? Que haya pues como algo que proteja el bienestar, ¿sí? Hablamos de la integridad de las personas, y por eso es que somos, digamos, hablo somos, ¿sí? Porque estamos pues como en la misma rama, somos tan importantes nosotros como miembros de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, somos súper importantes para la empresa porque digamos que a partir del desarrollo de las diferentes actividades dentro de ese sistema de gestión, pues está el hecho de que nosotros podamos dentro de las inspecciones de seguridad y dentro de las diferentes actividades podamos vigilar, ¿sí? Que las personas tengan o que estén siempre con una integridad física. Siempre debemos velar por el bienestar de todas las personas, ¿sí? De todas las partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas, es eh, que, pues, que a la empresa le debe interesar o le debe importar el bienestar tanto de sus empleados como de sus socios, de sus clientes, de sus proveedores, ¿sí? Porque no tendría sentido que yo, digamos, le comparta a mis empleados los riesgos que hay dentro de las instalaciones de mi empresa y que en cualquier momento llegue un proveedor, un cliente, alguien, pues como una visita, no sé quién, cualquiera que sea, un auditor o algo, y que yo pues no le advierta que hay ciertos riesgos, que no le advierta que hay ciertas zonas donde no debería estar,
Entonces, por eso hablamos de velar por el bienestar de esas partes interesadas, donde incluimos a todas las personas, empleados, clientes, visitantes, proveedores, bueno, y demás, ¿cierto? Ok, entonces todo eso involucra ese bienestar físico, ¿listo? La parte mental, pues era lo que nos decía el compañero. Recuerden que nosotros debemos que, pues digamos, la empresa como tal debe velar por el bienestar también mental de sus empleados. Existen, pues hay evidencias de que en ese examen médico ocupacional que nos hacemos de forma periódica, por ejemplo, algunas personas salen remitidos para tratamiento psiquiátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de sus actividades lo ha llevado allí, ¿sí? El cumplimiento de sus actividades, el ámbito en el que se desempeña, la sobrecarga laboral, la presión. Entonces, todo eso, pues digamos que nos impulsa o nos lleva a, pues, un desequilibrio mental, ¿sí? Por eso nosotros desde la empresa, con los diferentes comités y desde el diferente acompañamiento que se hace, de hecho se hace pues como las baterías de riesgo psicosocial, eh, que pues es obligatorio realizarlas para conocer un diagnóstico inicial y a partir de ahí saber cómo puedo darle manejo a las diferentes situaciones que se están presentando en la empresa. O si no tengo pues ninguna condición, pues simplemente se hacen de rutina, ¿sí? Pero ese diagnóstico inicial nos va a determinar la periodicidad en que yo debo aplicar estas baterías de riesgo psicolaboral. Si algunos se las han aplicado, entonces son simplemente una serie de preguntas, muchas preguntas, que nos hacen en orden diferente, nos pueden preguntar una cosa de varias formas, de varias maneras, para pues saber si verdaderamente estoy contestando pues como lo que es y si en algún momento parte del trabajo, parte de la actividad o la relación con mis compañeros o mi salario o las instalaciones, en fin, eso puede estarme afectando a mí psicológicamente, ¿cierto? Puede ser que, no sé, que me estén haciendo moving, que haya mucha presión, que yo me sienta súper estresado, ¿sí? Entonces, todo eso, pues se le da manejo a partir de ahí, se hace como un plan de acción después de recibir los resultados y a partir de ahí se empiezan a realizar diferentes actividades, depende de, entonces pueden ser actividades como actividades físicas de recreación y de, okay, y de qué, de, bueno, de donde yo me pueda dispersar, donde yo me pueda relajar, donde yo pueda pues sentirme libre, tranquilo, ¿cierto? Todo eso nos ayuda, ¿sí? Algunas empresas aplican acciones como incluirlos dentro de un programa de bienestar como, no sé, yoga, meditación, algún compartir con los compañeros, bueno, y una serie de charlas y de capacitaciones que de pronto nos ayudan un poco a darle manejo a este tema. Listo. Y la parte social está relacionada pues con la relación, valga la redundancia, cómo me relaciono con los compañeros, ¿cierto? Y con las demás personas. Entonces hablamos de un bienestar físico, mental y social. Dentro de ese bienestar físico, mental y social pues encontramos, digamos, en este concepto y en ese tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, encontramos unos factores de riesgo, ¿cierto? Chicos, lo que yo quiero que ustedes hagan acá con la tarea, pues ahí como para que ustedes entiendan antes de continuar ahí, es, no sé si tienen claro lo que es la línea del tiempo. Digamos que acá hay un video, aquí les dejo un documento que habla de algunas fechas importantes, ¿sí? Es como que cojamos desde el inicio, desde la historia, y empecemos a mencionar los momentos importantes, ¿sí? Los momentos importantes en la historia, obviamente secuencialmente, ¿sí? Que no me hablen acá de 1700 y por allá
atrás de, no sé, del 2000, listo. Entonces, hablamos en la historia hasta donde empiece el concepto de salud ocupacional en Colombia, ¿sí? ¿Quién es el personaje con el que se inicia en ese concepto? Entonces, hablamos a partir de ahí. Entonces, quiero no solo que lo hagan de Colombia o no solo que lo hagan de la historia, sino que, pues, obviamente la historia abarca, pues, otros países, otros continentes. Entonces, quiero que nos vengamos desde allá, desde los inicios de la historia, cómo empieza el concepto o cómo se empieza a darle manejo a ese concepto de salud ocupacional a través y cómo ha ido evolucionando y, y obviamente enfatizar en Colombia, ¿sí? En Colombia hasta hoy. De pronto el documento y el video no les hable de esas fechas pues como tan actualizadas, pero sí por lo menos que ustedes mencionen ahí el decreto 1072, la resolución 0312, ¿sí? Y que hablemos hasta la actualidad, porque muchos me lo dejan hasta aquí, digamos que ahí no están todas las fechas, no me tienen que poner todas, pues que hasta no caber, no. Si ustedes quieren, pues lo hacen como así, como así hacia abajo, sí, pues como en el texto, entonces empiezan acá la fecha inicial y con un puntico, un asterisquito, lo van haciendo, pues porque una línea del tiempo siempre es extensa, o ya ustedes buscan pues como la manera de hacerlo, que se vaya pasando pues como hacia abajo. Listo, que de pronto algunos me han preguntado acerca de cómo lo podían hacer, y esa es la manera de cómo ustedes lo pueden hacer, identificar esos momentos importantes en la historia y a partir de ahí pues ir manejando la situación. Listo. Quería aclararles eso antes de continuar. Bueno, entonces esos factores de riesgo, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, de seguridad, psicosociales, naturales. Bueno, yo creo que ahí están todos. Siempre se me pasa alguno. Espérenme, yo hago un pastel por acá. Bueno, entonces vamos haciendo mientras. Bueno, entonces dentro de los factores de riesgo físicos encontramos que cambios de temperatura, ¿sí? Encontramos pues exposición a los rayos de luz, ¿cierto? No, ya les explico dónde van. Daniela me está preguntando que si los mecánicos y locativos van ahí, ya les explico dónde van, listo. Van en los de seguridad, ¿sí? Dentro del concepto actualizado según la GTC 45, aquí incluimos los factores de riesgo locativos, de tránsito, eléctricos, mecánicos. Ah, bueno, pero me faltan algo, me faltan unos, me faltan los biomecánicos que son ergonómicos, ya voy para allá. Biomecánicos o ergonómicos, no sé si me falta nada. Ok, listo, cambios de temperatura, exposición a la luz, ¿sí? Solar o artificial. Ay, se me van los físicos, ayúdenme. Que hay veces, todos los días como con lo mismo, que hay veces se me vuelan. Vibraciones, ruido. Bueno, esos son los físicos. Listo. Siento como que me falta alguno ahí. Entonces, cuando estamos sometidos a cambios bruscos de temperatura, altas o muy bajas, pues obviamente debemos considerar
cuáles son las medidas que debo tomar. Ya vamos a tener pues como una clase solamente para revisar cada uno de estos factores de riesgo dentro de la matriz de riesgos, que es otro tema aparte, pues es otro tema largo y tendido, donde pues podemos aprender a identificar cada uno de esos factores y pues de qué manera nos pueden afectar en el desempeño laboral. Listo. Un segundo, que no se me vaya a quedar nada por fuera. Ok, bueno, entonces exposición a la luz, entonces yo puedo estar en riesgo si estoy en la calle, ¿sí? O yo puedo estar en riesgo si estoy aquí sentada en mi casa con una bombilla encima o en la oficina. Hablemos de la actualidad, que es lo que estamos viviendo hoy, y es el hecho de que yo tenga que estar pues como acá en la casa, ¿cierto? Haciendo trabajo desde casa, bueno, muchos todavía lo están haciendo, algunos ya están volviendo a la normalidad, pero pues es como la realidad, ¿sí? Entonces esas exposiciones a los rayos de luz nos hacen estar en riesgo físico. Listo, espérenme que estaba buscando por acá. Bueno, acá también está, dentro de estos riesgos está la humedad y están presiones anormales. Listo, entonces, bueno, las vibraciones, hay personas que hacen trabajo donde todo el tiempo están pues como vibrando, ¿sí? Los que trabajan con este taladro mecánico o cualquier otro tipo de actividad donde esas vibraciones sean constantes. Entonces, por lo general, bueno, ahí qué medidas tomaríamos, ya lo miramos en la matriz de riesgo. El ruido, ¿sí? También recuerden que pues máximo 85 decibeles, pero también hay una tablita, ¿sí? De acuerdo a pues cuánto tiempo estoy expuesto al ruido y cuánto podría tolerar. Espacios con humedad, ¿sí? La humedad relativa de algunos espacios puede afectar las presiones anormales. Entonces, por ejemplo, presiones anormales, quienes están sometidos a presiones anormales, por ejemplo, los pilotos, las azafatas, ¿sí? Que todo el tiempo están como en ese cambio de presiones, sube y baja, entonces el avión, bueno, todo eso, y bueno, algunas otras personas que realizan. Ok, bueno, vamos a ver qué más. Listo, yo creo que por ahí los riesgos físicos, entonces ya en la matriz vamos a empezar a identificar, bueno, cuáles son los controles que yo tengo, cuáles son las medidas que yo debo implementar para evitar pues como el impacto que se genera a partir de la exposición a estos factores de riesgo. Biomecánicos o ergonómicos. Entonces, cuando hablamos de biomecánicos o ergonómicos, recuerden que la ergonomía es la capacidad que tengo de acomodar el puesto de trabajo al trabajador. Yo como trabajador no tengo por qué acomodarme en ningún puesto de trabajo, no, es decir, si mi puesto de trabajo es por allá agachado, entonces yo no tendría por qué agacharme, incomodarme y poner en riesgo como la integridad física solamente por estar allá agachado, ¿cierto? Entonces hay que acomodar ese puesto de trabajo a las condiciones normales. Por ejemplo, en casa, hoy en día se ve mucho en casa este tema de, sobre todo pues hablando del tema de trabajo y ergonomía, de que nosotros debemos acomodar ese sitio de trabajo, pues para evitar, porque se presentan también incapacidades en casa, se presentan también accidentes en casa. ¿Por qué? Porque pues obviamente en la casa no vamos a tener las condiciones de pronto que tenemos, o por el contrario, para muchos es más favorable estar en casa porque en casa está más confortable, pero normalmente se presentan ese tipo de condiciones en casa también, pues como les digo, hay accidentes y hay condiciones de inseguridad. Entonces, en estos factores de riesgo biomecánicos o ergonómicos, entonces encontramos posturas inadecuadas, ¿sí? Esfuerzos movimientos repetitivos,
movimientos repetitivos y manipulación de cargas. ¿Sí? Entonces, esas posturas inadecuadas, yo puedo tener una postura inadecuada, no sé, que estoy muy agachado, que no me siento bien, o por la silla, o porque algo me está estorbando, no sé, pues ya ustedes mirarán, dependiendo pues como de las condiciones, y a partir de acá pues vamos a realizar un trabajo la próxima semana, de acuerdo como a esas condiciones o a la identificación que ustedes hagan de los diferentes factores de riesgo como en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, para que vamos mirando ese tema también. Esfuerzos, yo puedo hacer esfuerzos, un esfuerzo para mí puede ser estar sentada, ¿sí? O estar de pie. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté sentado, que yo tenga una silla confortable, que tenga una silla cómoda, el hecho de estar sentado mucho tiempo en la misma posición, pues entonces ya hace que mis músculos, mis partes del cuerpo que están ahí como haciendo como esa presión, como que me acomodo, entonces eso hace que empiece a incomodarme a mí, que me incomode, que me genere ciertas molestias. Entonces yo puedo hacer esfuerzos o yo puedo estar incómodo sentado, ¿cierto? O ese esfuerzo puede ser por estar mucho tiempo de pie también. Movimientos repetitivos. El hecho de yo estar acá en el teclado todo el tiempo, no sé si les ha pasado a las personas que tengan que hacer trabajo como de digitación o de lo que sea que estén haciendo en el computador. Por ejemplo, hay veces yo me extralimito en mi trabajo en el computador y de pronto cuando ya llevo mucho rato pues como en estas y buscando y escribiendo y demás, pues obviamente que empiezo a sentir dolor en las manos, ¿cierto? Entonces ese movimiento repetitivo o sea lo que tú estés haciendo, por ejemplo, pasa mucho con el manguito rotativo en las personas que conducen todo el tiempo, cuando conducimos mucho, entonces nos empieza a doler este manguito aquí arriba, aquí en el hombro, ¿sí? También por ese movimiento repetitivo, por esa postura inadecuada, por todo eso. Manipulación de cargas, un mal esfuerzo, pues obviamente puede generar un factor de riesgo biomecánico o ergonómico, nos puede dar un lumbago. Entonces, hay personas que no siguen, digamos, el protocolo o el protocolo para manipulación de cargas. Las empresas que tienen pues como esta actividad dentro de sus actividades normales o ejercicios normales deben tener pues como se me dio el nombre, un protocolo, sí, un protocolo de manipulación de cargas o un procedimiento de trabajo seguro para manipulación de cargas, ¿sí? Entonces, es importante que cuando se realizan ciertas actividades en la empresa, nosotros tengamos como un soporte ¿para qué? Para, pues, en caso tal de que se presente, no sé, un accidente o una enfermedad laboral o algo, entonces, como tú tenías ese procedimiento de trabajo seguro para manipulación de cargas, y pues obviamente no es que lo tengas ahí en tu libro, en tu sistema, sino que pues que lo pongas a trabajar, ¿cierto? Que lo socialices, que se los compartas, que hagas diferentes actividades con esas personas que están en ese trabajo, digamos, en el cual puede en algún momento presentar alguna condición de salud. Entonces, es importante porque es una evidencia que tenemos, listo, bueno, una enfermedad laboral, pero mire pues, mire acá el seguimiento, las capacitaciones, la socialización, ella estuvo en todos, pero no cumplió, perdón, con estas medidas, no utilizaba esto, no tenía la postura adecuada, bueno, todo eso. Para este factor de riesgo específico, digamos que una de las medidas de intervención o una de las medidas que debemos seguir como muy al pie de la letra, por así decirlo, es pues la realización de las pausas activas, ¿cierto? Debemos profundizar un poco y volvernos un poco cansones con el tema de las pausas activas, por lo mismo, porque muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Es que yo estoy aquí sentado bien,
Por ejemplo, yo estoy sentada, pero yo no estoy cómoda, ¿cierto? En este momento. ¿Por qué? Porque la silla es muy alta, porque los pies me quedan colgando, porque soy una nana. Entonces yo podría decir, sí, es que estoy aquí sentada bien, pero pues hay algo que me molesta y después de cierto tiempo, pues obviamente va a empezar a sentir cansancio y dolor en las piernas. Lo mismo pasa, muchas veces nos acostumbramos a ese dolor, a ese cansancio, a esa situación que pues finalmente nos está poniendo en riesgo y está poniendo en riesgo nuestra integridad física o la de las personas que están pues como a nuestro cargo. Entonces lo peor que podemos hacer con este tema de seguridad industrial y de factores de riesgo y de todo esto es acostumbrarnos a que estamos expuestos a un riesgo, porque es lo que tú escuchas todo el tiempo en las personas, pues por lo menos yo en las empresas que visito, todo el tiempo escucho que es que, no, es que ya me acostumbré a ese ruido, no, es que ya me acostumbré a que huele a ese químico, pues obviamente ya cuando uno huele mucho tiempo un producto ya no le huele, ¿cierto? Porque vas perdiendo como la sensibilidad en las vías respiratorias, pero pues eso no quiere decir que no te esté afectando, ¿sí? Y el hecho de que ya no escuches como tan alto el ruido de la máquina o de las máquinas no quiere decir que no te esté afectando, antes quiere decir que es que ya no estás escuchando bien y que por eso pues obviamente no lo estás escuchando tan alto, ¿cierto? Entonces, para todo, lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos. Entonces, siempre hay una medida y siempre debemos seguir como de una forma rigurosa todas esas medidas para evitar pues como llegar al extremo, ¿sí? De una incapacidad permanente o de una enfermedad laboral o de un accidente, pues sí, quizás pues nos pueda llevar a la muerte. Ok. Entre los factores de riesgo químico, entonces tenemos pues obviamente el contacto con todos los productos químicos. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esos factores de riesgo químico? Entonces podrían ser material particulado, ¿sí? Entonces, así no creamos, por ejemplo, pues puede ser el material particulado que se genera a raíz de o a partir de, no sé, una soldadura, una, esto que hacen con esas sierritas que van como limando metales y ese material, o algo tan sencillo como el polvo que genera la barrida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues las personas que hacen ese trabajo todo el tiempo, que se dedican a hacer ese trabajo, pues también podrían estar en riesgo. Fibras, en empresas de telas, líquidos, nieblas y rocíos, ¿sí? Por pintar y manejo de, pues, de estas pinturas en aerosoles, gases y vapores, y creo que hay otros que son los humos, ¿cierto? Los humos que generan lo que les decía, este tema de la soldadura, pues o cualquier otro tipo de humo que se presenta, dependiendo pues como de la empresa o de lo que realice la empresa, de la actividad económica. Espérenme un segundo, yo respondo acá algo. Listo, bueno, entonces dentro de los factores de riesgo químico, esos 100% EPP, ¿sí? Ya lo vamos a mirar dentro de la matriz de riesgos, pero aquí sí es 100% EPP, cuidados, igual procedimientos de trabajo seguro para productos químicos, fichas técnicas. Ahora con este tema de la pandemia, digamos que muchas empresas o muchas empresas se enfocan tanto, pues obviamente debemos estar enfocados en eso, en los protocolos de bioseguridad,
que dejamos de un lado el tema de las fichas técnicas. Debemos seguirle prestando importancia, la misma importancia a todos los otros temas, así estemos enfocados 100% en biológicos, pero es súper importante que tengamos en cuenta que las fichas técnicas de los productos, ¿sí? Las fichas técnicas de los productos, que es donde están las especificaciones del producto, que, cuáles son sus materias primas, de qué está elaborado, qué productos contiene, cuáles son las reacciones que puede generar en una persona por contacto, por inhalación, por tomárselo inclusive, porque pues no falta el loco. Entonces, esas fichas técnicas deben estar exhibidas, o sea, en su empresa debe haber un sitio de acceso, pues obviamente para todos. Yo les decía esta semana en una empresa, puede ser como un revistero, donde yo, digamos, plastifique, sí, porque se vuelven nada, o ya miro la manera de poner ahí las fichas técnicas de los productos que estoy utilizando. Pues en este momento obviamente intensificamos desinfectantes, entonces amonio cuaternario, quinta generación, el de soluciones integrales o no sé qué, el que elimina el virus en 60 segundos. Todas estas fichas técnicas deben estar ahí. El hipoclorito, bueno, el alcohol, el gel antibacterial, todos los productos que estemos utilizando, pues aparte de los que ya utilizábamos para hacer la limpieza de los diferentes lugares, ¿sí? Hasta el del fabuloso lo debemos tener ahí, listo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es súper importante tener ahí a mano qué debo hacer en caso de que se presente pues como algún tipo de reacción o algún accidente con un producto. Y súper importante, la rotulación. Sí, pues de hecho ahorita un poquito el tema del sistema globalmente armonizado nos habla de pues que si en algún momento nosotros reempacamos algún producto, entonces pues que yo lo rotule, que lo marque y que ponga toda la información tal cual si fuera el original, es decir, por dicho, tómele una foto a la original, imprímala y pégueselo al otro, porque es súper delicado el tema de reenvase de productos químicos, ¿sí? Se han presentado en mil cantidad de accidentes ¿por qué? Por este tema. Listo. Bueno, dentro de los factores de riesgo biológicos, pues que es el que estamos viviendo hoy, entonces tenemos el virus, tenemos los virus, las bacterias, ¿sí? Ay, cometí aquí un error, espérenme un segundo, lo arreglo. Ay, auxilio, listo. Pensé que iba a ser algo peor. Bueno, entonces, los factores de riesgo biológicos, entonces son virus, bacterias, hongos, ¿sí? Biológicos. Virus, bacterias, hongos, ¿sí? Básicamente. Dentro de pues, lo que encapsula el tema del COVID, ¿sí? Pues entonces ahí estaríamos expuestos a agentes biológicos como el virus SARS-CoV-2 y nos podríamos contagiar por contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados y pues depende del trabajo que realicemos, ¿cierto? Las consecuencias pues podrían llevarnos hasta la muerte, infecciones respiratorias agudas que pueden ir de leves a graves y que pueden ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o la muerte. Bueno, recuerden que en las empresas a hoy pues ya debería estar actualizada la matriz de riesgos, donde a todos, pues dependiendo de la actividad obviamente, donde a todos donde a todas las, no sé, a todas las partes de esa matriz, donde a todas las personas de la empresa, digamos que debemos a todos ponerles ese riesgo biológico. Si en algún momento algunos no,
en algún momento no lo teníamos, pues lo debemos incluir y pues obviamente incluir lo del COVID, ¿sí? Que todos estamos en riesgo de contraer pues como la enfermedad, ¿listo? Entonces es súper importante pues las medidas y ahorita pues las medidas o los protocolos de bioseguridad que cada una de las empresas tiene en los diferentes lugares de trabajo, ¿sí? Y cómo se hacen, qué se está haciendo para que esas medidas o esos protocolos lleguen a todas las personas. Entonces es muy importante, pues. Ok, bueno. De seguridad, entonces tenemos lo que les decía ahorita. Espérenme, ya les digo todas. De seguridad. Entonces están mecánicos, eléctricos, locativos, espérenme, pongamos acá. Mecánica, recuerde que es pues como el trabajo con maquinaria pesada, pues todo lo que incluya pues como un esfuerzo de algo pesado, un sobreesfuerzo que yo tenga que hacer. Digamos que acaban todas las que hacen falta, que normalmente las teníamos por fuera, eléctricos, locativos, que eléctricos, pues obviamente cualquier contacto con cualquier cable, con cualquier alta o baja tensión. Locativos involucra todo lo que tiene que ver como el espacio, el lugar donde yo estoy realizando mi trabajo. Entonces puede ser un daño en la infraestructura, falta de pasamanos en las escaleras, falta de un muro en alguna parte pues alta que ponga en riesgo la vida de las personas. ¿Qué más? Bueno, todo lo que tenga que ver con la infraestructura del lugar, que ponga en riesgo a las personas, que es muy estrechito, que entonces que no hay vías de evacuación, bueno. Eléctricos, locativos, aquí está también de tránsito, público, pues de alto riesgo, ¿cierto? Como son espacios confinados y trabajo en alturas. ¿Sí? Bueno, entre otros, no sé si se me pasa alguno. Listo. Para todos estos, pues, para los que aplica EPP, para los que aplica protocolos de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, para los que aplica capacitaciones, por ejemplo, para tránsito, para riesgo público, defensa personal o algo en caso tal de que yo esté muy expuesto a que me atraquen, a que me roben, ¿sí? De alto riesgo, pues obviamente aquí capacitación y la certificación de trabajo en alturas y espacios confinados, y bueno, y demás. Ok, factores de riesgo psicosociales. Entonces aquí están como las condiciones de la tarea, sobrecarga laboral, mobbing, ¿cierto? Que es el bullying empresarial. Bueno. ¿Qué más? Acoso. Ese acoso puede ser laboral o sexual, porque también se presenta pues como acoso sexual, tanto en hombres como mujeres. El otro día hice un censo en un salón y habían más hombres acosados sexualmente por sus compañeras o jefes que mujeres, entonces eso está como parejo. Ok, bueno, y por último ese natural, que incluye pues obviamente todos los fenómenos naturales.
Bueno, entonces aquí en estos psicosociales sería la aplicación de las baterías de riesgo psicolaboral y pues y el plan de acción que nosotros podamos hacer a partir de ese diagnóstico inicial que les decía ahorita. Ok. Y aquí están los fenómenos naturales, pues que son de sismos, terremotos, y dependiendo de dónde esté, pues entonces maremotos, ¿cómo se llama eso? Tsunamis, tormentas eléctricas, ¿cierto? Todo lo que pasa y que pues no, obviamente no podemos controlar, pero para lo que nosotros debemos estar preparados con una brigada de emergencias, con los elementos pues como de seguridad en la empresa. Listo. Bueno, todo eso que pueda pasar. Entonces, ahí que todos tengamos obviamente nuestros elementos en la empresa, como el botiquín, la camilla, los extintores y todo el equipo pues como de la brigada de emergencia. Ok, listo. Bueno, no sé si tengan alguna duda con este tema, no sé si tengan alguna duda al respecto. No, profe, está bien así. ¿Han entendido pues como lo que les estoy explicando? Espérenme un segundo. Bueno, ya volví. Chicos, bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la plataforma. Eh, les quería hacer como esa introducción, pues obviamente al tema, para que ustedes, los que de pronto no realizan todavía un trabajo como muy metidos en el tema de la seguridad industrial, pues como que vayan mirando y vayan identificando cuáles pueden ser algunas de esas funciones. La seguridad industrial tiene muchas ramas y, y ya cada uno, pues obviamente a partir de su experiencia o de su trabajo, del trabajo que realice cada uno, pues ya sabrá si ha entrado un poquito en contacto con el tema o si aún no lo hace, pues entonces para que vaya un poquito conociendo, entonces ya cada quien a medida que va avanzando como el tema y las guías, pues va identificando cuál es su preferida, ¿cierto? Porque igual que la medicina, tú puedes pues especializarte en diferentes áreas de trabajo. Puedes simplemente dedicarte a investigar accidentes o puedes dedicarte a hacer como más el trabajo de identificación de riesgos en el lugar de trabajo o puedes dedicarte, bueno, no sé, ya cada uno tendrá como su elección y su preferencia para poder realizar el trabajo de una mejor manera. Y pues obviamente teniendo en cuenta que normalmente todas las personas que hacemos este trabajo
que involucran la seguridad industrial es porque verdaderamente nos gusta y nos apasiona y pues digamos que es un factor fundamental para realizar muy bien el trabajo porque es algo que requiere pues como nuestra atención total, que requiere como nuestra concentración en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos para pues de la misma manera que se refleje ese amor y esa pasión por el trabajo se refleja obviamente en los resultados que vamos obteniendo. No sé si alguno tenga alguna experiencia, alguno trabaja en el área de seguridad industrial, realiza algún trabajo que nos quiera compartir. Profe, por ejemplo, yo en estos momentos estoy terminando prácticas y yo digo que es de admirar de verdad lo que se hace pues en una empresa y más en estos momentos de que estamos en esta contingencia, porque es demasiado trabajo, demasiada responsabilidad y cosas que pues a uno pues a uno como técnico pues practicante allá, uno aprende demasiado de esas cosas y yo sí me quedo aterrada pues con la responsabilidad que conlleva pues este trabajo, pero es súper bueno, la verdad. Muchísimo, muchísima responsabilidad. Bueno, y ese tema de la responsabilidad, pues obviamente hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque pues digamos que esa responsabilidad es tal que podría inclusive llevarnos a la cárcel, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres, si tú estás supervisando un trabajo en alturas, y tú permites que alguien se suba sin haber diligenciado, digamos, los permisos, los formatos requeridos para hacer ese trabajo, sin haber supervisado que esa persona estuviera bien física, mentalmente, que tuviera todo su equipo de protección individual y pues a esa persona le llega a pasar algo, tú eres obviamente el directo responsable. Entonces, podemos inclusive ser tan responsables de llegar pues como a tener esas consecuencias extremas. Entonces, por eso es tan importante y por eso les digo que, pues que normalmente dentro de la gran mayoría de personas que conozco lo hacen porque de verdad quieren hacerlo, porque de verdad se entregan. Soy muy poquito los que uno ve que como que no, estoy aquí a ver qué me resulta, porque me dijeron que este tema era como bueno y como no sé qué, ¿sí? No, son poquitas las personas que uno escucha hablar de esa manera, digamos, en este tema de seguridad industrial tan importante. ¿Alguien más? Gracias, Daniela. Los chicos donde trabajan. Profe, con Elmer, yo trabajo ahí en los talleres del metro de Bello, soy supervisor de seguridad y la verdad ya sí tenemos mucha responsabilidad, mucha identificación de peligros y evaluación de riesgo y ahora con el sistema del COVID, con este problema así ya, eso es de tomar temperaturas, que todo el mundo debe portar sus tapabocas, estar pendiente de todo lo que pase en los talleres, es complicado. Ok, bueno, con ese tema, ya que, ya que tocaste el tema, les comparto que sí, mucha responsabilidad. Y yo sí quisiera preguntarte algo, ya que tú estás como en el tema de seguridad. A ustedes en la empresa les hacen, a ver, tú supervisas a las personas que hacen la toma de temperatura. Pues a tus Sí, compañeros pues hacen toma de temperatura. sí, claro, nosotros allá en los talleres del metro, toda persona que ingrese a los talleres se le tiene que tomar temperatura obligatoriamente. Nadie puede pasar sin toma de temperatura. Ok, bueno, pero mi pregunta es, ¿a ustedes como empresa les capacitan acerca del manejo del termómetro, de cuál es la temperatura normal, cuándo no es normal? ¿Sí? Te pregunto, te hago esta pregunta porque pues, ya en varias ocasiones varias personas diferentes de diferentes puntos me han hablado acerca de justo esa toma de temperatura y de hecho muchos lo toman como, yo me imagino que llevan un registro, muchos lo toman como muy olímpico y bueno, te ponen ahí el termómetro y ni siquiera se fijan cuál es tu temperatura y no sé si sepan si les da, por ejemplo, 34, si para ellos sea normal o qué debería yo hacer ahí. Por eso te hago la pregunta. Si Sí, les sí, hacen ese proceso allá, de capacitación.
Sí, sí, allá no hacen procesos de capacitación, la toma de temperatura de 37 hasta 37,6, la temperatura normal. De Ok. 37,6 hacia arriba ya sería, en la pantalla marcaría naranja o rojo. Si sobrepasa esa temperatura, se espera a la persona 5 minutos para hacer una segunda toma de temperatura. Si esta nuevamente vuelve a ser negativa, No ya se le se permite el ingreso. ingresa, se le permite ingreso, se le llama al debido supervisor encargado para que sepa el por qué no ingresa y se manda a una plataforma directamente de salud del metro para que le hagan las pruebas de COVID. Ah, perfecto, listo, súper. Sí, bueno, no, porque es preocupante el tema de tomas de temperatura sobre todo, ¿sí? Muchas empresas, y de hecho una que estoy atendiendo en este momento, pues digamos que no hay una persona idónea ahí haciendo la toma de temperatura y eso me preocupa bastante, ¿cierto? Porque pues digamos que es un punto de partida para yo poder identificar si en algún momento por ejemplo, yo entré un día y ya el otro día, como ya me conoció, entonces ni siquiera me tomó la temperatura. Yo simplemente me quedo callada, pues obviamente hago el reporte, pero si eso lo hace conmigo, pues lo puede estar haciendo con cualquier persona que ingrese a la empresa. Entonces es muy preocupante pues como este tema, sobre todo ese tema y, y digamos el lavado de manos es muy difícil y la gente yo creo que aún no dimensiona el peligro y la gravedad del asunto y es muy, ¿qué? No sé, muy triste y muy desgastante el hecho de que yo tenga que estar todo el tiempo detrás de una cantidad de personas diciéndoles que se laven las manos cuando pues finalmente son ellos los que van a resultar afectados, pero lastimosamente ellos pues nos afectan a todos. Entonces es un tema muy delicado este de los protocolos de bioseguridad. ¿Alguien Sí, más? Hola. inclusive, profe, allá en los talleres, a pesar de que nosotros estamos realizando todas estas desinfección de elementos, de, inclusive en la toma de temperatura, siempre están las cámaras, los de centro de monitoreo también pendiente de que todo el mundo siga le tome la temperatura. Entonces, sí, allá sí estamos muy rigurosos con este tema. Ah, bueno, no, listo, por lo menos sí es importante, pues que por lo menos a alguien como que le duela el tema. Gracias, Ujú. Elmer. ¿Algún otro de los compañeros nos quiere contar algo? Chicos, no, ninguno. Bueno, no, entonces si no, entonces ya voy a parar la grabación. Cualquier duda que tengan, pues como para realizar la línea del tiempo, cualquier información, pues como adicional, por el grupo me pueden contar o en el interno, no tengo ningún problema en responderles. Eh, Muchísimas gracias por participar. Pensé que se iban a conectar más personas, pero bueno, no importa. Igual yo les subo enseguida el video. Eh, Les subo el video, voy a tener acá la grabación.